Hola, hola. Bueno, como podéis ver en el título... Uy, qué pelos. Bueno, pues como podéis ver en el título, hoy vengo a traeros un vídeo un poco especial para mí, ¿no? Un poquito más sobre mí y sobre mi experiencia. Bueno, pues cómo yo he vivido todo el tema del bullying, el tema del acoso escolar, todas estas cosas que cuando yo era un poquito más pequeña, ¿no? Pues bueno, ahora soy joven, pero yo qué sé, cuando yo tenía 10, 11 años en adelante, pues que no se daba demasiada importancia o simplemente pues eran cosas de niños y pues apáñatelas como puedas. Así que bueno, hoy vengo a hablaros de cómo fue mi experiencia, de pues cómo yo lo viví, qué es lo que yo aconsejo en estos casos, qué es lo que hice yo y pues cómo afectó eso mi vida, qué cosas he podido sacar de ello. Así que bueno, si os interesa el vídeo, pues ya sabéis, quedaos a verlo. Creo que lo primero sería describir un poco cómo era yo eh, de pequeña y cómo era yo pues en el momento en el que empezó todo este tema del bullying, etc. La verdad es que cuando yo era pequeña era bastante insegura. Era una persona que le importaba muchísimo lo que la gente decía de ella y a la mínima que... Yo quería ser como el resto de niñas, ¿vale? Mis amigas casi todas tenían el pelo liso, casi todas pues tenían ojos claros, estaban mucho más seguras de sí mismas, yo quería ser como ellas. En definitiva, pues era una niña bastante tímida, bastante introvertida y además físicamente la verdad es que gorda no estaba para nada, estaba bastante delgadita y el pelo pues la verdad lo tenía pues como lo tengo ahora, lo que pasa es que ahora lo sé dominar y cuando era pequeña pues no. Lo tenía bastante rizado, lo tenía con mucha cantidad de pelo. En esa época pues mi madre me cepillaba el pelo y claro, al tener el pelo rizado y cepillártelo pues ya se saben unos pelos así. Entonces bueno, la verdad es que no recuerdo exactamente el momento en el que empezó todo el tema este de que la gente se metiera conmigo o que se rieran de mí, etc. La verdad es que no recuerdo el momento exacto en el que dijera, ya está, aquí ha empezado todo. Sí que recuerdo que había un niño en concreto que cuando yo era pequeña me llamaba gorda y la verdad, gorda no estaba de verdad. No sé, se metía conmigo por mi aspecto, por cómo me vestía, por cómo era yo de personalidad, porque era muy callada, era muy tímida. Se reía de mí porque... Yo no sé la verdad por qué me llamaba gorda, porque yo era de esas niñas que la talla única, esta que es pequeñita, le iba grande. Entonces siempre iba con ropa ancha, iba bastante marimacho, básicamente por vergüenza de ser niña, ¿no? O sea, no sé, de ser femenina me daba vergüenza. Entonces, bueno, sé que hubo una época que bueno, le empezó a llamarme gorda, porque sí, porque mira, porque le salía de ahí abajo. Y eso me afectó muchísimo. Me afectó hasta tal punto que yo era bastante pequeña, no sé, tendría unos 10 años, y empecé a preocuparme muchísimo por el tema de la alimentación. Cuando digo preocuparme es a dejar de comer, vamos. Yo era de esas niñas que empiezan escondiendo la comida. Mi madre me ponía el desayuno y yo no me lo comía en el patio, lo tiraba, o lo guardaba en la mochila hasta que habían 4 o 5 y mi madre me los pillaba. Entonces, bueno, yo creo que me afectó muchísimo todo el tema y aunque yo realmente no me veía gorda, tampoco me gustaba mi cuerpo. Cuando pasaron, yo qué sé, un año o así, ¿no? Con este tema, pues los niños seguían metiéndose conmigo, me empezaron a llamar campana, me empezaron a llamar pelo mocho, me cantaban la canción de Tengo una vaca lechera, tolón tolón. Y yo lo pasaba muy mal, no quería ir al cole, no quería ir al parque, yo fui una niña que casi nunca que no pisó la calle así para ir al parque y cosas así porque me daba miedo, lo pasaba mal, llegaba a casa llorando, entonces pues yo me encerraba aquí en mi mundo, leía, jugaba con mis cosas,
no era una persona demasiado sociable precisamente por eso. Entonces, bueno, cuando ya hubo otro chico que me acosaba bastante, y no era solo en plan acoso, en plan bullying, sino que me acosaba, que me quería meter mano, me perseguía, una cosa ya exagerada. Luego hubo un momento en el que hubo tres chicos que me pillaron a solas, me intentaron bajar los pantalones, bueno, fue una etapa bastante dura y bueno, mis padres hicieron lo que tenían que hacer, fueron a hablar con los profesores, ellos no hicieron absolutamente nada, esos niños no fueron castigados, así que simplemente les dijeron que solo, pues, que no había que hacerlo y que claro, que yo tenía que entender que eran niños y que esto eran cosas de niños. A lo mejor para ellos serían cosas de niños, pero yo lo pasé tremendamente mal. Yo lo pasé muy, muy mal. Incluso celebraban fiestas de cumpleaños, invitaban a todo el mundo, a mí no me invitaban. En fin, fue pues pasando el tiempo y mi madre empezó a ver, se empezó a dar cuenta de que no comía, que me estaba quedando muy, muy delgada y decidieron pues meterme en un psicólogo, bueno, en realidad era psiquiatra, y bueno, pues medicarme por problemas aparte que tenía, no por nada grave, ¿vale? Y bueno, y hacer terapia. No llegué a tener una anorexia como tal, pero sí que estaba empezando a entrar en la anorexia, entonces pues la verdad es que me lo pillaron bastante a tiempo. El psicólogo pues, ya sabéis, yo la verdad es que cuando era pequeña pues no le hablaba al psicólogo y me preguntaba ¿qué tal? Y yo le decía, bien. ¿Qué tal en el cole? Bien. ¿Qué tal? No sé qué, bien. La verdad es que yo creo que de mucho no me sirvió en ese momento, no sé. La medicación quizás sí, yo estaba más tranquila, pero vamos, que tampoco fue... tampoco fue aquí el sumo, o sea, yo no superé todos los traumas por el psiquiatra, ni muchísimo menos, y la medicación que me daban, pues era entre otras cosas porque estaba pasando por depresión, etcétera. Bueno, total, que fue pasando el tiempo, yo cogí y decidí que no quería seguir en tratamiento, es decir, él no me dio la alta ni nada, yo cogí y dije que no quería ir más, y bueno, pues no fui. La verdad es que las últimas veces yo no quería ir y yo me sentaba ahí, él me preguntaba y yo no le contestaba. Entonces, pues, ¿para qué? Nada, luego ya llegó el instituto, yo empecé a remontar, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que fue todo como muy... Mi familia estuvo muy atenta conmigo, me obligaron a comer, además no simplemente era que no comiera porque yo me viera gorda, sino porque se me había cerrado totalmente el apetito pues, por todo lo que estaba pasando yo con el colegio, en la calle, en todos sitios. Entonces, bueno, pasó el tiempo, empecé el instituto, como os digo, y empecé siendo una niña muy insegura, empecé siendo una niña muy callada, muy reservada, pero conforme fue pasando el tiempo yo fui viendo que si no te espabilas vas mal. Así que empecé a sacar mi carácter se empezó a forjar, pasé muchísimas cosas en el instituto buenas, también malas. La verdad es que fue mi etapa de rebeldona, que no quería ir a clase, no quería hacer los deberes, bueno, lo típico que todo adolescente pasa. Llegó un momento, no sé en qué momento de mi vida, cogí y dije, hasta aquí. No sé en qué momento fue, pero sé que llegó un momento que dije, mira, se acabó, yo no voy a dejar que nadie me pisotee, ya está bien. Yo la verdad es que no me considero una persona buena, porque yo creo que en este mundo no hay nadie bueno, pero yo tampoco era una niña traviesa, ¿no? Ni una niña gamberra, ni me metía con nadie, ni me reía de los demás, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues llegó ya tercero de la ESO, yo ya me peinaba más, me arreglaba más y empecé a ganar confianza en mí misma. La verdad es que yo cuando estaba en la ESO todo el mundo me decía que era muy guapa, que tenía unos rasgos muy bonitos, bueno. Entonces pues eso remonta a cualquiera, ¿no? Por poca cosa que te digan a una persona que tiene la autoestima baja, enseguida la anima. Entonces, bueno, llegó la etapa de los chicos, me saqué noviete, era un novio más mayor que yo, eso me ayudó muchísimo, la verdad, porque me hacía sentir muy valorada, muy querida. Es cierto que bueno, que no congeniamos precisamente por eso, porque yo era más pequeña que él, pero la verdad es que me ayudó muchísimo, me ayudó a valorarme muchísimo, a quererme muchísimo.
y bueno, acabamos dejándolo y llegó cuarto de la ESO y primer cuarto de la ESO me encontré con... Pues siempre hay algún gamberro que quiere hacer la gracia y la gracia la quería hacer conmigo. Volvía, pues no sé, lo típico, yo qué sé, no era algo que yo dijera, oh, Dios mío, qué ataque, ¿no? Como me lo tomaba antes. Él hacía bromas despectivas hacia mí y yo pues contestaba. La verdad es que ya en cuarto de la ESO yo era una persona que tenía un carácter bastante fuerte y yo no dejaba que nadie me pisara. Así que acabó por desistir y acabamos pues llevándonos bastante bien. Lo cierto es que en cuarto de la ESO, el primer cuarto que hice porque repetí, falté bastante a clase porque me saqué novio, yo quería estar con él, en fin. Pues locuras que se hacen. Entonces pues la verdad es que tampoco tuve mucho problema con ese chico porque fue como lo veía de vez en cuando, sudaba de su cara, no le hacía ni caso, ¿no? Porque esta gente es como que se sienten inferiores y por eso necesitan tirarte a ti por tierra, o sea. Y yo pues sudaba, la verdad es que cuando me decía algo yo pues no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Pues yo sudaba de lo que me decía. Pasé cuarto de la ESO, tuve que repetir evidentemente porque faltaba mucho, no hacía deberes, no asistía a clase, no hacía nada. Entonces pues me tocó de repetir. ¿Y qué me tocó? Pues me tocó en la misma clase el chico que me empezó a hacer bullying cuando yo era pequeña. El chico que me llamaba gorda, etc. En esa época yo me había desarrollado, ¿vale? En cuarto de la ESO y no estaba gorda. Es decir, estaba normal, no estaba delgada como antes, pero tampoco estaba gorda, estaba normal, ya me había crecido el pecho, en fin. Total, que como los estereotipos de hoy en día es estar como un palillo, pues nada, él siguió llamándome gorda, se metía conmigo en clase. Yo aguanté muchísimo, la verdad es que, o sea, no es que tampoco, me lo tomaba de otra manera, era como que yo me sentía bien conmigo misma y el que me daba pena era él porque realmente yo veía que tenía un complejo de inseguridad tremendo, así que yo opté por sudar de su cara. Un día me dejé la agenda y la libreta y cuando fui a buscar al día siguiente pues me la encontré entera, rajada, poniéndome gorda, poniéndome fea, bueno, de todo. Evidentemente yo sabía quién había sido, así que fui a hablar con mis padres, eso ya pues la verdad es que yo... Cuando llego, yo soy muy buena, soy muy tranquila, soy muy pacífica, aguanto muchísimo, pero una vez que ya me toca la moral, en plan, ya me han pinchado, ya me han abierto la herida, ya no hay quien me pare. Entonces pues cogí y hablé con mis padres y yo fuimos a hablar con mi tutor. Mi tutor se puso a buscar, a comparar las letras con exámenes que él tenía de cada alumno y pues coincidió precisamente en que esa letra era igual que la del chico que yo creía que había sido. Entonces, bueno, pues el tutor dijo que eso era suficiente, que iban a coger, que iban a hablar con sus padres, que lo iban a expulsar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que yo por miedo, ¿no? A las represalias y un poquito porque la verdad también me da un poquito igual porque no era algo que a mí me afectara, simplemente yo quería que el tutor estuviera enterado de lo que pasaba, ¿no? Y que bueno, pues que no lo tuvieran como si fuera una persona ahí súper maravillosa porque no lo era para nada. Total, que yo cogí y le dije al tutor que no quería que hiciera absolutamente nada, que quería que pasara el curso bien, que no quería malos rollos, que me daba absolutamente igual lo que pensara este chico, simplemente yo no quería que tocara mis cosas, no quería que... A mí que me dijera de todo me daba igual, pero yo no quería que esa persona tuviera que tocar mis cosas, tuviera que destrozármelas porque eso costaba un dinero y no tenía por qué hacerlo. Entonces, bueno, pues nada, este chico nunca se llegó a enterar de que yo sabía todo, de que el tutor se iba a enterar, pero la verdad es que el tutor empezó a cambiar mucho la manera en que trataba a este chico. Y todos los profesores, se ve que se reunieron todos los profesores y, bueno, pues tocaron el tema este y la verdad es que lo putearon bastante. Es decir, yo pedí que no lo hicieran, pero los profesores tenían bastante mala leche con él. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el final de cuarto de la ESO, yo me saqué la ESO y él no se la sacó. Así que bueno, tampoco me alegré porque yo tampoco le deseo el mal a nadie, pero bueno, yo creo que cada uno tiene su merecido y lo obtuvo. Y bueno, pues empecé el ciclo y muy bien, la verdad, estuve genial. Tenía algunos piques con la que ahora es una de mis amigas, piques bastante... Bueno, pues caracteres muy parecidos. La verdad es que desde que pasé todo lo que pasé desde niña, yo soy una persona que a la mínima que yo veo que alguien me pisotea o que se me está faltando al respeto o que alguien intenta aprovecharse de mí o yo me siento avergonzada o puesta en ridículo o lo que sea, soy una persona que pues
reacciona muy mal. A ver, no soy una persona violenta, ni amenazo, nada de eso. Simplemente, pues yo creo que no hace falta. Las personas pues que me conocen en ese estado saben que, bueno, soy una persona bastante bromista, soy muy de la broma, yo estoy siempre riéndome, la verdad, siempre tengo una sonrisa en la cara. Y cuando me ven seria, me ven hablando de una manera tajante, cortante, pues tenía discusiones con esta chica, ¿vale? Pero bueno, todo pasó, las cosas se arreglan hablando y muy bien, la verdad. La verdad es que las prácticas también me ayudaron muchísimo a ver pues que hay personas que lo han pasado muchísimo peor que yo y que siguen ahí al pie del cañón. Entonces pues la verdad es que también me hicieron darme cuenta pues que son chorradas, ¿no? Y que eso tiene la importancia que tú les das. ¿Qué quería deciros con este vídeo? Bueno, primero, yo creo que hoy en día la ley no protege como debería proteger al menor. Ni la ley, ni ya no hablo de la ley, sino de los colegios, ¿vale? Yo creo que no se protegen a los niños como se deberían proteger, no se toman las cosas en serio como se deberían tomar. Yo he visto de verdad verdaderas aberraciones, o sea, unas cosas increíbles. En mi instituto teníamos un aula que era para gente que le costaba o que era un poquito retrasadita y tal. Esos niños, o sea, de verdad, me daban tanta pena. Bueno, niños tenían la misma edad que yo, pero eran como niños, o sea, se metían con ellos una cosa exagerada y los profesores no hacían absolutamente nada. Entonces yo creo pues que eso no se debería permitir, que no se debería permitir que una niña le pegara una paliza a otra pues porque la ha mirado mal o cosas así, o sea, ni aunque te hubiera mirado mal, o sea, es que no tienes derecho a hacer eso. Y ya no te digo de las personas que se ríen por tu físico o por tu peinado o por tus ojos o por lo que fuera. Creo que los colegios no están preparados para eso y pasan absolutamente del tema. También creo que la educación que se está dando ahora mismo a los niños no es la misma que se daba antiguamente. Antiguamente pues se respetaba muchísimo más los unos a los otros, no sé, había muchísimo mejor buen rollo. Yo la verdad es que me parece que los colegios están muy mal montados en este tema, no protegen para nada al menor, o sea, simplemente están ahí para que los niños pasen el rato y punto. ¿Qué más comentaros? Deciros que bueno, que yo creo que cada persona, el tema del bullying yo creo que es algo también como tú te lo tomes y bueno, claro, también os digo, yo también he recibido tortas y he recibido pues que se rían de mí, que me peguen, etcétera. Pero yo no dejé que eso me hundiera la vida. Es cierto que yo tuve ayuda un poquito así de mi familia, bastante ayuda de mi familia, que fui a un psiquiatra. La verdad es que ya os digo, el psiquiatra a mí personalmente pues no me ayudó porque tampoco me dio... Yo era bastante pequeña y él es psiquiatra de adultos, entonces él tampoco sabía bien cómo llegar a mí. Vamos, que tampoco me ayudó a tomarme las cosas de otra manera ni nada, simplemente pues cuando a mí me apetecía alguna vez contarle algo, pues le contaba y punto. Entonces, bueno, yo creo que depende de cómo tú te tomes las cosas. Sí que es cierto que yo al principio me dejaba mucho manipular y dejaba que todo me afectara mucho, hasta que llegué un momento que dije, ya está, se acabó, voy a vivir mi vida, me da igual lo que piensen los demás, si estoy gorda pues es cosa mía, y si llevo los pelos de loca pues es cosa mía, ¿me entiendes? Y ya está, y el día que tenga que encontrar a mi pareja ideal pues me querrá tal y como soy, y punto, y ya está. Y a partir de ahí pues, fue cuando yo empecé a respirar un poquito más, fue cuando yo empecé otra vez a sonreír y la verdad es que yo de niña pues reía muchísimo, pero cuando pasó todo esto pues dejé de reír, ¿no? Evidentemente. Ahora puedo decir que no me tomo las cosas de la misma manera, no dejo que nada me hunda. Siempre tengo una sonrisa en la cara, siempre, pase lo que pase, y mirar que a día de hoy siguen pasando cosas, como a todo el mundo, evidentemente a todo el mundo nos pasan cosas, y yo no dejo que nadie me quite la sonrisa. Yo creo que
que la gente que está pasando por eso, primero, no deberían hacer lo mismo que yo, no deberían callarse la boca por miedo, deberían hablar, porque esas personas se merecen que los castiguen, se lo merecen, realmente se merecen que les den un escarmiento y les enseñen, porque si no el día de mañana esta gente van a ser futuros delincuentes. Entonces, bueno, después de todo este tiempo, cuando empecé a ir al gimnasio, me encontré a este chico y estaba gordísimo, la verdad, mucho más que yo ahora. Y no me alegré porque me dio muchísima pena y él me rehuyó la mirada, o sea, no era capaz de mirarme a la cara, vamos, o sea, y no era por orgullo, sino era por vergüenza, ¿no? De una persona que se ha reído de mí tanto tiempo porque se suponía que estaba gorda en esa época y verlo a él en esa situación, yo no me alegré para nada, me dio muchísima lástima, de verdad, porque yo sé lo que es sentirte mal por tu cuerpo, pero yo creo que también le sirvió un poquito para darse cuenta y yo creo que por eso me ponía esa cara de vergüenza, de verdad. Él incluso dejó de ir al gimnasio y todo durante un tiempo a la misma vez que yo, hasta que empezó a adelgazar un poquito y ya pues supongo que no le daría tanta vergüenza, pero bueno, yo creo que no deberíais, lo que os iba diciendo, si estáis pasando por una situación así, conocéis a alguien que esté pasando por una situación así, lo que os aconsejo es que vayáis y hagáis algo. Las cosas no van a mejorar haciendo lo que hice yo, callándose la boca y tragando. No. Las cosas se cambian cuando las cosas salen a la luz y se hablan. Y yo creo que ningún niño ni ninguna persona se merece pasar una infancia así, ni una vida así, ni se merece sentir mal por culpa de otros. Entonces, bueno, pues nada. Hasta aquí ha llegado el vídeo, no os doy más el tostón. Y bueno, quería compartir un poquito sobre mí, sobre por qué soy así ahora, ¿no? Y qué es lo que me ha llevado a ser como soy ahora. Pues quizás haya gente que se haya sentido identificada. Simplemente pues la gente que está pasando por momentos así, pues animarla, decirle pues que todo se supera, que al cabo de unos años, si tú aguantas y sudas de estas cosas, yo ahora de verdad no me río, porque la verdad es que, bueno, sí me río, ¿no? Me hace gracia, pues yo que sé, los motes que me ponía, ¿no? Pero mocho, campana, no sé, no tenía mejor imaginación. Pero sí que es cierto que cuando recuerdo cómo me sentía, pues lo paso un poco mal. Pero las cosas acaban pasando, eso te hace madurar muchísimo, te hace ver la vida de otra manera. Y bueno, son etapas que a algunos nos tocan pasar, por desgracia. Así que os doy mucho ánimo, os animo también a que si estáis pasando por eso hagáis algo, pues denunciéis a la policía si hace falta, o a vuestros profesores o a vuestros directores, y no tengáis miedo de las represalias, porque al fin y al cabo la mayoría, ya no os estoy hablando de gente que os amenace con navajas ni nada de esto, pero la mayoría de niñatos estos que se ríen de ti son gente muy, muy insegura, porque realmente necesitan meterse con otros para sentirse guay, para sentirse bien y para sentirse mejor. La verdad es que dan mucha pena, yo ahora que soy adulta me dan muchísima pena. Y bueno, pues nada, con esa reflexión os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.